Hola amigos de YouTube, hoy les traigo una historia intrigante sobre el hacker que descubrió el secreto mejor guardado de Facebook. ¿Qué información logró obtener y cómo lo hizo? Prepárense para adentrarse en una trama llena de misterio, tecnología y revelaciones sorprendentes. Comencemos. En la era digital, donde la privacidad es un espejismo y los datos son el oro negro, Facebook, el gigante de las redes sociales, se erigió como un coloso impenetrable. Un guardián de la información personal de miles de millones de personas. Su seguridad, sus algoritmos y su infraestructura eran un laberinto diseñado para proteger y para explotar la información de sus usuarios. Esta es la historia de un hacker que descubrió el secreto mejor guardado de Facebook. Un relato que no es una fantasía de Hollywood, sino un cuento de advertencia sobre la fragilidad de la privacidad en el mundo moderno. Es una historia inspirada en casos reales como el de Cambridge Analytica y otras brechas de seguridad que revelaron cómo se utilizaban los datos privados de millones de personas sin su consentimiento. Leo no era un genio ni nada por el estilo. Era un investigador de datos, un científico de la información con una curiosidad insaciable y un profundo amor por los algoritmos. Desde muy joven sintió una fascinación por los sistemas, por la forma en que el software se construía y, lo que es más importante, por sus puntos débiles. A diferencia de sus compañeros, que pasaban sus días navegando por las redes sociales, Leo pasaba sus noches analizando el código, buscando los agujeros que los programadores, en su prisa, habían dejado atrás. Para él, un sistema de seguridad no era una barrera, sino un rompecabezas, un desafío que esperaba ser resuelto. El nombre de Facebook, la empresa más poderosa y más valiosa del mundo, se convirtió en una obsesión para él. La compañía había invertido miles de millones de dólares en la seguridad de sus sistemas y se enorgullecía de su impenetrabilidad. Pero Leo, a diferencia de otros, no buscaba un ataque de fuerza bruta. Su objetivo no era el dinero, sino la verdad. No buscaba robar datos o información, sino demostrar que incluso el gigante de la tecnología era vulnerable. El plan de Leo no era un ataque, sino una infiltración silenciosa y metódica, una manipulación de los datos para revelar un secreto que se había guardado celosamente durante años. El plan de Leo fue un proceso de meses de investigación y de paciencia. El objetivo no era el servidor principal de Facebook, que estaba fuertemente protegido, sino la periferia de su red, las aplicaciones de terceros y las APIs, interfaces de programación de aplicaciones, que se utilizaban para conectar a los desarrolladores con la plataforma. Leo sabía que la seguridad de una organización es tan fuerte como su eslabón más débil, y que el eslabón más débil no siempre es el servidor principal. Su primera brecha no fue en el sistema principal de Facebook, sino en una aplicación de prueba que se utilizaba para la investigación de datos. La aplicación, que se había creado para un proyecto de investigación académica, tenía acceso a los datos de los usuarios, no a sus correos electrónicos o a sus contraseñas, sino a sus perfiles, a sus amigos, a sus me gusta y a sus publicaciones. La aplicación, a pesar de sus permisos, tenía una vulnerabilidad que le permitía a Leo acceder a los datos de los usuarios que no habían utilizado la aplicación. En este momento, es fascinante pensar en cómo un solo hacker pudo acceder a información que muchos consideraban inalcanzable. ¿Qué técnicas utilizó para eludir las estrictas medidas de seguridad de Facebook? Acompáñenme mientras desglosamos los detalles de su descubrimiento y las repercusiones que tuvo en la plataforma. No se lo pierdan. Leo, al descubrir la vulnerabilidad, se dio cuenta de que no estaba ante una simple brecha de seguridad. Estaba ante un secreto. El secreto era que Facebook, a través de sus APIs y de sus aplicaciones de terceros, había permitido que los datos de los usuarios se utilizaran para fines que no eran los que los usuarios habían consentido. El secreto era que los datos de los usuarios se estaban utilizando para crear perfiles psicológicos, para influir en las opiniones políticas y para manipular a las masas. El secreto era que Facebook no era solo una red social, sino una máquina de manipulación. Leo, al descubrir el secreto, se enfrentó a un dilema. Podía vender la información a los medios de comunicación o a los gobiernos, o podía utilizar la información para un bien mayor. Leo, en un acto de valentía y de audacia, hizo lo que hacen todos los investigadores éticos.
reveló la información de forma anónima a través de una serie de filtraciones a los medios de comunicación. Las filtraciones, que se publicaron en los periódicos más importantes del mundo, revelaron cómo Facebook había permitido que una empresa de datos, Cambridge Analytica, utilizara los datos de 87 millones de usuarios para influir en la elección presidencial de Estados Unidos en 2016 y en el referéndum del Brexit en el Reino Unido. La noticia del escándalo fue un terremoto para la industria de la tecnología y para la política global. La confianza en Facebook, que se basaba en la transparencia y en la integridad, se vio socavada. El escándalo de Cambridge Analytica no fue un simple robo de datos, fue un ataque a la democracia. Fue un recordatorio de que los datos, en las manos equivocadas, pueden ser una fuerza destructiva, una fuerza que puede socavar la confianza en las instituciones y en los gobiernos. El escándalo de Cambridge Analytica obligó a los reguladores de todo el mundo a reevaluar sus leyes sobre la privacidad de los datos y sobre la protección de los consumidores. En Europa, la Unión Europea emitió el Reglamento General de Protección de Datos, GDPR, una ley que da a los usuarios un mayor control sobre sus datos. En Estados Unidos, el Congreso de Estados Unidos inició una investigación sobre Facebook y sobre su papel en la elección presidencial de 2016. El escándalo de Cambridge Analytica no fue el final del juego, sino el comienzo de una nueva era en la lucha por la privacidad de los datos. La historia de Leo es un recordatorio de que la figura del hacker no es solo una cuestión de blanco y negro, de bueno o de malo. Existe un espectro de grises, un mundo en el que la habilidad, la curiosidad y la ética pueden combinarse para crear un bien mayor. Leo, al igual que los White Hat hackers que trabajan en la industria de la tecnología, utilizó sus habilidades para un bien mayor. Su historia es un recordatorio de que la privacidad no es un derecho, sino una responsabilidad que debe ser protegida. La historia de Leo también es un recordatorio de que las empresas, incluso las más grandes y las más poderosas, deben estar abiertas a la crítica. En un mundo en el que la privacidad es una preocupación constante, la seguridad no puede ser una cuestión de secreto o de arrogancia. Las empresas deben estar abiertas a la colaboración con los investigadores éticos, a la crítica y a la inversión en la seguridad. La historia de Leo y de Facebook es un ejemplo de cómo la colaboración entre un genio y una empresa puede crear un sistema más seguro para todos. El hacker que descubrió el secreto mejor guardado de Facebook es un símbolo de una nueva era. Una era en la que la privacidad no es una opción, sino una necesidad. Y en esta lucha, el único que gana es el que puede ver el futuro. Y al final del día, ese es el verdadero valor de esta historia. La capacidad de darnos un sentido de propósito y de dirección. La historia de Leo es una brújula que nos guía a través de un futuro que, por primera vez, no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. El escándalo de Cambridge Analytica y la posterior revelación de que Leo estaba detrás de la filtración, aunque su identidad permaneció oculta, no solo causó un revuelo mediático, sino que también tuvo profundas repercusiones legales y políticas. Los gobiernos, que hasta entonces habían sido lentos en la regulación de la tecnología, se vieron obligados a actuar. El Reglamento General de Protección de Datos, GDPR de la Unión Europea, que ya estaba en proceso de elaboración, se convirtió en una ley con un impacto global. El Congreso de Estados Unidos, que se había mostrado reacio a la regulación, obligó a Mark Zuckerberg, el fundador de Facebook, a comparecer ante el Congreso para dar explicaciones. El caso de Leo y de Cambridge Analytica no fue un simple robo de datos, fue un ataque a la infraestructura de la información. Fue un recordatorio de que los datos, en las manos equivocadas, pueden ser una fuerza destructiva. Una fuerza que puede socavar la confianza en las instituciones y en los gobiernos. El escándalo de Cambridge Analytica es un punto de inflexión en la historia de la tecnología y de la privacidad. Es un recordatorio de que la democracia no es un derecho, sino una responsabilidad que debe ser protegida. La historia de Leo es una brújula que nos guía a través de un futuro que, por primera vez, no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. El legado de Leo no se limita a la regulación. El escándalo de Cambridge Analytica cambió la forma en que los usuarios perciben la privacidad y el poder de los datos. Los usuarios que antes ignoraban los términos de servicio se volvieron más conscientes de los riesgos que conllevaba el uso de las redes sociales.
El escándalo de Cambridge Analytica fue un recordatorio de que en la era digital, la privacidad no es solo un derecho, sino una elección que debe ser protegida. La historia de Leo es una brújula que nos guía a través de un futuro que, por primera vez, no está en nuestras manos, sino en las de una máquina. Y así concluye la asombrosa historia del hacker que descubrió el secreto mejor guardado de Facebook. Un recordatorio de que incluso las plataformas más grandes pueden tener vulnerabilidades. Este caso nos obliga a reflexionar sobre el delicado equilibrio entre la innovación tecnológica y la invasión de la privacidad. No es solo un hackeo, es un llamado de atención sobre la gran responsabilidad que las empresas tienen con sus usuarios y con la sociedad. Si les gustó este video, no olviden darle me gusta, suscribirse y activar la campanita para seguir recibiendo más contenido intrigante. Déjenme sus comentarios sobre lo que piensan de este caso y si creen que Facebook está haciendo lo suficiente para proteger sus datos. Su opinión es vital para fomentar un debate constructivo. Hasta la próxima.